Este vídeo lo vamos a dedicar a definir la probabilidad de un suceso aleatorio y a ver todas las propiedades de la probabilidad. Y iremos viendo la teoría intercalando con algunos ejemplos. Entonces, volvamos de nuevo a recordar un poco lo que habíamos visto en el vídeo anterior. Hemos definido lo que es un experimento aleatorio. Es un experimento aleatorio. Ya sabemos que conocemos de antemano cuáles son los posibles resultados, pero no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado que va a salir, ¿vale? De ahí habíamos definido también lo que son los sucesos, ¿no? De hecho, habíamos visto sucesos aleatorios que pueden ser simples o compuestos, y también habíamos visto operaciones con sucesos. Entonces ahora vamos a definir la probabilidad de un suceso. Yo en este vídeo voy a echar mano de la probabilidad definida mediante la ley de Laplace. ¿Vale? Y bueno, para poder usar la ley de Laplace, pues nosotros necesitamos tener un experimento aleatorio que se llama regular, un experimento aleatorio regular, que esto es lo que significa. A ver, un experimento aleatorio regular, que esto lo que significa es que todos los sucesos del experimento aleatorio tienen la misma probabilidad de ocurrir, ¿vale? Me refiero, por ejemplo, si yo tengo el experimento lanzar un dado, posibles resultados a lanzar un dado ya sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues todos los posibles resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir, siempre y cuando el dado que estemos usando y que estemos lanzando no esté trucado, porque si el dado estuviera trucado, pues entonces esta experiencia no sería buena para aplicar la ley de Laplace, ¿no? Porque habría resultados que tendrían más probabilidad de salir que otros. En una experiencia aleatoria regular, digamos, las condiciones son buenas y los resultados del espacio muestral son todos equiprobables, es lo que se llama, ¿no? Que tienen la misma probabilidad de salir. Entonces, en estas condiciones, digo, en que tenemos un experimento aleatorio regular, ¿no? En el que todos los sucesos son equiprobables, pues nosotros vamos a definir equiprobables, nosotros vamos a definir aquí lo que sería la probabilidad de un suceso, ¿vale? Bueno, antes de definir la probabilidad de un suceso, bueno, pues hacer una parada, ¿no? a esta palabra, ¿no? Hacer una mención ahí especial en qué puede significar probabilidad de que ocurra un suceso, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy lanzando un dado 100 veces, ¿no? Y hablo de la probabilidad de que al lanzar 100 veces ese dado salga un 2, yo creo que todo el mundo, sin conocer una definición, digo, de esta palabra, ¿no? De lo que es probabilidad, sabría decirme más o menos, o qué entiende, ¿no? Con cuál puede ser la probabilidad de que en el lanzamiento de 100 veces un dado salga un 2, ¿vale? Porque la palabra probabilidad, pues todo el mundo yo creo que ahí entiende que hace referencia, ¿no? a la posibilidad que hay de que ocurra justamente ese suceso, ¿no? Estamos hablando de una posibilidad, digo, de que ocurra. Posibilidad de que ocurra el suceso, ¿vale? Y entonces, pues, la ley de Laplace, lo bueno que tiene es que la definición que usa
digo, para definir la probabilidad, por ejemplo, de un suceso A, pues es muy, muy entendible, ¿no? Porque hace una fracción. Y en esta fracción, en el denominador pone número, aquí pone el número de casos posibles. El número de casos posibles. El número de casos posibles en un experimento aleatorio es el número total de elementos que tiene el espacio muestral. Y en el numerador pone el número de casos favorables a que ocurra, favorables al suceso A, ¿vale? A que ocurra el suceso A. Esta es la definición de probabilidad con la ley de Laplace. Y la verdad es que es muy intuitiva hacerla así, ¿vale? Digo, dar esta definición de esta forma. De hecho, vamos a poner un ejemplo, lo primero. Después seguimos hablando de esa definición. Si tenemos el experimento aleatorio, lanzar una moneda con su espacio muestral. Cuando yo lanzo una moneda, pues ¿qué me puede salir? Pues me puede salir cara o me puede salir cruz, ¿vale? Entonces, en el lanzamiento de una moneda, el número de casos posibles, el número de resultados posibles, ya digo eso, me lo da el espacio muestral, que en este caso sería 2 resultados posibles. Y si yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que salga cara, pues entonces en el denominador va a ir un 2, igual que si quiero calcular la probabilidad de que salga cruz, también va a ir un 2, porque es el número de casos posibles en este experimento aleatorio. Pero luego, favorables a que salga cara, ¿vale? Favorables en el espacio muestral yo solamente veo 1. Pues entonces en el numerador favorables a cara va 1 y favorables a cruz es 1. Entonces la ley de Laplace da una forma, ¿no?, de calcular y de definir la probabilidad que yo creo que es bastante intuitiva, porque seguramente sin haber dado esa definición yo os hubiera preguntado cuál es la probabilidad de que salga cara en el lanzamiento de una moneda y cuál es la probabilidad de que salga cruz, y estoy segura de que me hubierais dicho un medio, 0,5, porque es que es una definición muy intuitiva, ¿vale? Digo, fácil de entender, ¿no? No es la única definición que hay de probabilidad. Bueno, en algunas carreras donde se estudia estadística o probabilidad o alguna materia de matemática en el primer curso e incluyen la unidad de probabilidad, también se echa mano de la definición de probabilidad con la axiomática de Kolmogorov, ¿vale? Que bueno, que luego en definitiva va a ir casi a parar, ¿no?, a lo que es la ley de Laplace, y es lo que explica justamente, ¿no?, la ley de Laplace. Y, y bueno, y también se estudian distintas propiedades a través de esta axiomática, ¿vale? Pero para lo que nosotros vamos a trabajar en este curso, y bueno, y dado que la axiomática de Kolmogorov, cuando se repite el experimento un número infinito de veces, al final tiende a la definición de la ley de Laplace, pues nosotros nos vamos a quedar con esta porque es la que veo más apropiada, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo, digo, de cómo usar la ley de Laplace, por si alguien no lo ha entendido bien, porque bueno, este ejemplo también es muy sencillo. Por ejemplo, pues bueno, vamos a considerar, por ejemplo, el experimento lanzar 2 monedas. Escribimos su espacio muestral en el lanzamiento de 2 monedas. Sería que salga cara a cara, cruz cruz, cara cruz, cruz cara, ¿vale? Y bueno, y vamos a preguntar, por ejemplo, por la probabilidad de que salga cara a cara. Número de casos posibles en todo el espacio muestral, hay 4, pero favorables a que salga cara a cara solamente hay 1, ¿vale? Si preguntásemos, por ejemplo, por la probabilidad del siguiente suceso, que fuese salir
salir al menos una cara, ¿vale? Número de casos posibles, o sea, número total de sucesos elementales en el espacio muestral, siguen siendo 4. Pero ahora vamos a fijar a ver cuáles son los favorables a que salga al menos una cara. Pues al menos una cara tenemos este y también tenemos este, ¿no? Al menos hay una cara. Luego entonces favorable a que salga al menos una cara sería 3 cuartos, ¿vale? Si nos fijamos, cuando hacemos el cálculo de la probabilidad, pues la probabilidad de un suceso siempre va a ser un número comprendido entre 0 y 1, ¿vale? O sea, la probabilidad de un suceso va a ser un número comprendido entre 0 y 1, ¿vale? De hecho, si analizamos y vemos qué puede significar que la probabilidad de un suceso sea 0, ¿vale? Pues según la ley de Laplace, como es el número de casos favorables entre el número de casos posibles, esto significa que no hay ningún caso favorable a este suceso. Luego, cuando la probabilidad del suceso es 0, esto lo que significa es que este suceso es imposible. Es el suceso, el suceso vacío, ¿vale? Este suceso tiene que ser a la fuerza el suceso vacío, el que no ocurre nunca, ¿vale? Y si nos preguntamos y nos paramos a pensar un poco qué significa que la probabilidad de un suceso sea 1, ¿no? Para que la probabilidad de un suceso sea 1, me digo, según la ley de Laplace, aquí tiene el número de casos posibles. Aquí tiene el número de casos posibles y aquí tiene el número de casos favorables, ¿vale? Pues para que esta fracción salga 1 es porque el numerador y el denominador coinciden, ¿vale? Numerador y denominador coinciden, ¿no? Es la única forma, ¿no? Por ejemplo, 4 entre 4. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Pues que en realidad para que un suceso tenga probabilidad 1 es porque estamos calculando la probabilidad de todo el espacio muestral, ¿no? Ese es el que tiene probabilidad 1, ¿no? Lo que se dice el suceso seguro, ¿no? El suceso seguro o de todo el espacio muestral. Vale. Vamos a ver entonces unas cuantas definiciones, o sea, propiedades más que definiciones, ya son propiedades. Por ejemplo, vamos a seguir en el ejemplo este de lanzar 2 monedas, ¿vale? Y vamos a considerar ahora que el suceso A pues es justamente salir al menos una cara, ¿vale? Este suceso, nosotros habíamos dicho que las posibilidades para este suceso eran cara a cara, cara cruz, cruz cara, ¿vale? Y si hablo de su suceso contrario, complementario, ¿no? Ya viste que se podía denotar así, también se puede denotar así. Pues, ¿cuál sería el suceso contrario al que salga al menos una cara? Pues que no salga ninguna cara, ¿no? Ese sería su suceso contrario. Y posibilidades para este, que no salga ninguna cara, pues la única posibilidad que hay es cruz-cruz, ¿vale? Si yo calculo la probabilidad del suceso A, número de casos posibles son 4, lo teníamos antes arriba, el espacio muestral, y el número de casos favorables es 3. Y el de su suceso contrario, es decir, el que salga cruz-cruz, pues la probabilidad aquí del contrario, fijaros, número de casos posibles sigue siendo 4, pero favorable solamente es 1.
¿A dónde quiero llegar con este ejemplo? Pues yo a lo que quiero llegar con este ejemplo es que nos demos cuenta de una propiedad que vamos a usar muchísimo en el tema de probabilidad. Y esa propiedad dice que la probabilidad del suceso contrario es igual a 1 menos la probabilidad del suceso. O sea, esta propiedad, para calcular la probabilidad del suceso contrario, nosotros la vamos a usar mucho a lo largo de este tema. De hecho, aquí se cumple totalmente. Fijaros, la probabilidad del suceso contrario es 1/4. Vamos a ver si es verdad que es 1 menos la probabilidad del suceso, que sería 3/4. Efectivamente, se cumple. ¿Vale? Pues ya digo, esa propiedad la vamos a usar mucho. Bien. Vamos a usar también otra propiedad que la voy a poner aquí debajo, que dice lo siguiente. ¿Vale? Bueno, dice que la probabilidad de la unión de dos sucesos la podemos calcular como la probabilidad de un suceso más la probabilidad de otro suceso menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Bueno, vamos a intentar entender un poco esta propiedad, que ya digo también vamos a usar muchísimo a lo largo de todo el tema. Y bueno, antes de daros así una pequeña demostración con un dibujo, voy a intentar usarla con un ejemplo y luego hago la demostración o una pequeña demostración con un dibujo, ¿no? Bien, supongamos que estamos de nuevo en el experimento lanzar dos monedas, donde el espacio muestral hemos dicho que es cara a cara, cara cruz, cruz cara, cruz cruz. Perfecto. Vamos a considerar el suceso A, el de antes, el de salir al menos una cara. ¿Vale? Entonces es cara a cara, cara cruz, cruz cara. Y vamos a considerar el suceso B, salir dos caras. Es decir, cara a cara. La probabilidad, a ver, vamos a ver. Un momento. Vale, la probabilidad del suceso A la teníamos calculada antes, era 3/4. La probabilidad del suceso B, número de casos posibles y número de casos favorables. Bien, y vamos a plantearnos ahora calcular la probabilidad, nos vamos a calcular la probabilidad de la unión. Vamos a calcular la probabilidad de la unión, pero sin hacer uso de la fórmula, sino calculando primero quién es el suceso A unión B. ¿Vale? La unión, para calcular la unión, lo único que tenemos que hacer es coger todos los sucesos de A, es decir, cara a cara, cara cruz, cruz cara, y le tendríamos que unir todos los sucesos de B. Como este ya está aquí puesto, pues no lo vamos a repetir. ¿Vale? Y eso sería A unión B. ¿Vale? Entonces, calculando la probabilidad de la unión, simplemente calculando primero el suceso, su probabilidad sería número de casos posibles y el número de casos favorables. Vale. Vamos a calcular ahora la probabilidad de A intersección B. Y para ello vamos a calcular primero el suceso A intersección B. A intersección B, la intersección
sería el suceso que simplemente coge el elemento que tienen en común A y B. Entonces, si nos vamos a lo que tenía A y nos vamos a lo que tiene B, el único elemento que tienen en común es este de aquí. Luego, el suceso A intersección B es el suceso cara a cara. Si calculamos su probabilidad, sería 1/4. ¿Vale? Perfecto, ¿no? Bien. Y ahora vamos a intentar usar la fórmula. A ver si es verdad que esto se cumple. Dice la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Primero vamos a ver si se cumple y luego vamos a hacer un dibujillo para entenderla. La probabilidad de A unión B, fijaros, es 3/4. La probabilidad de A es 3/4. La probabilidad de B es 1/4. Y la probabilidad de A intersección B es 1/4. Si hacemos toda esta operación, es verdad que obtenemos 3/4. ¿Por qué esto es cierto? Digo, ¿por qué podemos calcular la probabilidad de una unión de esta forma? ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño dibujo. Digo, si yo tuviera aquí, en este conjunto, todos los elementos del suceso A, es decir, cara a cara, cara cruz, cruz cara. Y, por otro lado, ya digo, este es el conjunto de A o el suceso A. Por otro lado tengo el B. El B está formado por cruz-cruz. ¿Vale? Y ahora cojo y los uno, los dos, ¿vale? Los 1, los 2. Pues veis que saldrían estos dos elementos repetidos. ¿Vale? Salen esos dos elementos repetidos. Entonces, si yo cuando voy a calcular la probabilidad de A unión B, cojo la probabilidad de A y le sumo la probabilidad de B, pues es lógico que le restemos lo que tienen en común. ¿Y por qué eso lo restamos? Porque está duplicado. No sé si lo veis. Se lo restamos una vez para que no se duplique la probabilidad de cara a cara. ¿Vale? Luego entonces esta fórmula que dice que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A, de A intersección, esto es una intersección, de A intersección B, ¿vale? Digo, parece muy lógica, ¿no? Y de hecho, si hacemos aquí otro diagrama, un momentillo, digo, aquí ponemos un suceso. Ay, vaya hombre. Un momentillo, a ver. A ver. Digo, vamos a poner aquí este es un suceso A. Este es un suceso B. Y esto justamente aquí vamos a poner todos los elementos que tienen en común. ¿Vale? Luego entonces aquí lo que hay es justamente lo que tienen en común. ¿Vale? Entonces, digo, en este diagrama se puede medio entender un poco, ¿no?, lo que sería esta fórmula, porque me dice que la probabilidad de la unión la vamos a calcular tomando la probabilidad de A. La probabilidad de A sería coger todos los elementos que están aquí, todos. ¿Vale? Después le vamos a sumar la probabilidad de B. Pues eso sería coger todos los elementos que están aquí. Entonces, fijaros, este trozo lo volvemos a contar otra vez. ¿No? Que es los elementos que tienen en común, lo volvemos a contar otra vez. Entonces parece lógico que luego le restemos este trozo, porque es que lo hemos contado 2 veces. ¿Vale? Bueno, es una demostración así un poquito para que entendáis por qué sale. Entonces, esta propiedad nosotros también la vamos a usar bastante. O sea, ya hemos dicho que la probabilidad, vamos a hacer aquí un pequeño resumen de lo que
de lo que llevamos hasta aquí. Para que nos hagamos una idea, a ver, o bueno, vamos a ir a otra página. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Por un lado, hemos visto que la probabilidad de un suceso sería número de casos posibles y aquí en el numerador número de casos favorables. Ya digo, esto es la ley de Laplace. ¿Vale? Siempre que todos los elementos del espacio muestral sean equiprobables. Vale. Después hemos visto que la probabilidad del suceso vacío es 0, que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, que la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad de A, que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y nos quedaría por ver que si yo cojo y sumo, si cogemos y sumamos todas las probabilidades de todos los sucesos elementales del espacio muestral, pues eso es exactamente igual a la probabilidad del espacio muestral, que es 1. Esta sí que es totalmente lógica, ¿no? Si tengo el experimento donde lanzo una moneda con sus posibles resultados y yo cojo y sumo la probabilidad de cara con la probabilidad de cruz, pues evidentemente me va a salir la probabilidad de todo el espacio muestral, que es 1. ¿Vale? Bueno, hasta aquí con lo que sería la definición de probabilidad y las propiedades de la probabilidad. ¿Vale? Ahora nos quedaría hacer pues ejemplos de esto, ejercicios de esto, ¿vale? Y bueno, y es justamente lo que haremos en el próximo vídeo.